Muy amados en el Señor, amados pastores, hermanos de todas las congregaciones de nuestra Iglesia Evangélica Pentecostal en España. A solicitud de nuestro amado pastor Luis Fuentes y en el contexto de la conmemoración del mes de la Biblia, vamos a presentar a usted un trabajo breve audiovisual basado en la revisión bibliográfica y de distintas fuentes de información de acceso público que nos han permitido identificar los antecedentes sociales, culturales, históricos y religiosos que han acompañado la transformación de las Sagradas Escrituras en lo que es hoy nuestra Santa Biblia. Hemos visto cómo Dios se ha valido del desarrollo de las lenguas, el lenguaje, los idiomas, los dialectos y sobre todo la escritura para manifestar al hombre a través de un lenguaje comprensible su plan eterno de salvación. Los invitamos a ver este trabajo desarrollando la historia de las Sagradas Escrituras en Oriente y en Occidente. Sean todos muy bienvenidos. ¿Qué es la Biblia? Es el libro de los libros, considerada por los eruditos como el bestseller de todos los tiempos, porque no solamente ha traspasado generaciones, sino que también épocas. Proviene del latín y del griego. Es un conjunto de libros canónicos. Esto significa que tienen inspiración divina. Está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. Están compuestos por el Pentateuco, los libros históricos, poéticos y proféticos. Estos últimos están en profetas mayores y profetas menores. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. En ellos están los Evangelios, que nos narran el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. También están los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de los Apóstoles y termina con la versión de San Juan en el Apocalipsis. Todos ellos juntos son 66 libros. La importancia de la Biblia es que es la palabra de Dios, pero en lenguaje humano. ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia fue escrita primeramente por la misma mano de Dios. Hay 2 versículos en Éxodo que así lo confirman. El mismo Dios le entregó las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos, a Moisés, escrito por su propia mano. También ha sido escrita por la mano del hombre, a través de piedras, cerámica, greda, también papiro y también en rollos de pieles. Los copistas, que eran las personas que realizaban este trabajo, tenían el especial cuidado de no cometer errores. Primeramente, porque si los cometían tenían que empezar todo de nuevo. Utilizaban una pluma y una tinta especial, pero cada vez que escribían el nombre de Dios, ellos tenían que cambiar la tinta y cambiar la pluma. Las Sagradas Escrituras y su desarrollo en Oriente. Tanaj o Tanakh es la Sagrada Escritura para los judíos. Tanakh es un acrónimo que es la T, la N y la K. Se divide en 3 partes. La primera es Torá o la Torá, que es la instrucción, que es el Pentateuco. La segunda parte es Nevi'im, que son los profetas, que son 8 libros. Y Ketuvim son los escritos, que son 11 libros, en total 24, que son los mismos que están en el Antiguo Testamento. Septuaginta. Alrededor del 300 a.C., Alejandro Magno conquistó todas las costas del Mediterráneo, incluso llegando al oriente y hasta el norte de África. Muchos de los judíos que estaban siendo invadidos tuvieron que ahora huir a algunas ciudades como Alejandría y otros lugares. Como Alejandro Magno había dejado como consecuencia de toda su invasión el idioma griego, lamentablemente estos judíos también empezaron a perder su lengua materna y empezaron a adquirir ahora el griego. Pero Dios es tan misericordioso y bondadoso que permitió que Ptolomeo II, 200 años antes de Cristo, quisiera completar la biblioteca de su padre, agregando a esta la Tanaj. Para esto solicitó la traducción de esta a través de algunos sabios de Jerusalén. Por lo tanto, solicitó ayuda de ellos. Dicen que eran 6 de cada una de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, los que fueron, es decir, 72 sabios, los que hicieron estas traducciones. Septuaginta ha servido también para otras versiones. ¿Cuál es la importancia ahora? Porque no solamente que los judíos
de aquella época pudieron ahora tener las Sagradas Escrituras en griego, sino que también tanto la Tanaj como la Septuaginta, ambas convivieron juntas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, fueron un recurso muy útil e indispensable para todo lo que iba a ser la iglesia primitiva, para el crecimiento y desarrollo de esta, y también para la evangelización. Sin embargo, no todos los judíos huyeron solamente a Alejandría, sino que algunos de ellos huyeron al norte de Israel, como lugares como Turquía, Irán, Irak y Siria. La Pechita entonces existió como la Biblia en versión siriaco. ¿Por qué? Porque muchos judíos que estaban en esos lugares no quisieron abandonar el arameo, que en el fondo es el siriaco, como un dialecto que es del arameo tardío. Y por lo tanto, cuando hicieron esa traducción, se trató de hacer del mismo hebreo, con excepción del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento fue hecho directamente del griego. La importancia de la Biblia Pechita es que ella fue la segunda versión más antigua después de la Septuaginta. Por lo tanto, es la más cercana al dialecto que tuvo nuestro mismo Señor Jesucristo y la que tuvieron los apóstoles. También porque fue muy importante su utilidad, porque permitió que muchos de los expatriados judíos pudieran ahora evangelizar. Tanto así que ha llegado incluso a las costas de la India y de China, permitiendo que también muchos judíos se pudiesen convertir al cristianismo. Quisiera ahora dejarles a ustedes, mostrarles primeramente, esta es una versión de Daniel, pero ahora de la Pechita traspasada al castellano. Hay algunas diferencias gramaticales, por eso me gustaría a ustedes dejarles con San Juan capítulo 1 en la versión del siríaco. Le voy a leer algunos versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. La vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Las Sagradas Escrituras y su desarrollo en Occidente. La Vulgata Latina es la primera Biblia traducida al latín. Vulgata por ser la divulgada. Esto en el contexto del desarrollo y extensionismo del Imperio Romano, que no solamente imponía sus elementos culturales, sino que también imponía su lengua, el latín, en medio de las persecuciones cristianas y la necesidad de los cristianos de contar con traducciones al latín, traducciones que en aquella época eran de libros aislados de las Sagradas Escrituras. Nunca se tenía un compendio completo. Muchas de estas traducciones a partir de textos en griego, como la Septuaginta, y ninguna de ellas a partir de los textos originales en hebreo. Esto hacía que fueran textos no confiables ni validados. Este contexto tan adverso para la Iglesia cambia cuando el Estado se transforma en un Estado proteccionista, gracias a la conversión de Constantino y el Edicto de Milán en el año 313, donde se reconoce, por ejemplo, la libertad de culto. La máxima autoridad de la Iglesia dominante no solo reconoce al latín como un idioma oficial, inclusive en medio de la liturgia, sino que reconoce la necesidad de contar con un texto, una Biblia, un texto, un compendio de los libros sagrados, y encarga entonces a un hombre, a Jerónimo, el trabajo, la misión de poder lograr este cometido. Este varón, quien tenía la convicción de que ignorar las Escrituras era ignorar a Cristo, en el transcurso de 2 años logra entregar la primera Biblia latina, pero a partir de textos en griego. Con el propósito de mejorar este trabajo y perfeccionarlo, no solo se compromete, sino que se va a vivir a Belén. Y en el transcurso de 30 y tantos años, viviendo en una gruta, en una cueva, allí perfecciona el hebreo y logra traducir del original hebreo la primera Biblia latina, y a partir, por supuesto, de algunos textos en griego.
Sin embargo, su deseo de entregarlo al pueblo se ve traicionado y la iglesia dominante, en vez de entregar las escrituras a la gente necesitada, la resguarda para el uso eclesiástico, el uso sacerdotal y el uso de aquellas clases más acomodadas. Esto duró por más de 1500 años. Esto genera el movimiento protestante y en medio de esta gran necesidad se genera la necesidad de otras traducciones llamadas vernáculas porque no eran en lengua latina, eso quiere decir. Y usted puede ver ese gran listado de primeras traducciones vernáculas, inclusive antes de Lutero. Ya, mire, en el año 1400 y tanto, la traducción al catalán. Otra traducción después de Lutero, 1571, al vasco, al euskera, dialectos que se hablan en la región autónoma de Navarra, por ejemplo. Otras versiones, traducciones al castellano, pero todas a partir de textos griegos, es decir, textos no confiables desde el punto de vista sagrado. Sin embargo, Dios toma a un monje convertido al protestantismo, un hombre de Sevilla, Casiodoro de Reina, quien traduce la primera Biblia a partir de textos hebreos. Esta Biblia conocida como la versión del oso, por el dibujo, un oso comiendo miel. Allí tienen ustedes la portada más moderna. Y él, junto a Cipriano de Valera, quien hizo una revisión de Casiodoro de Reina en el año 1602, dan lugar a la Biblia protestante evangélica más reconocida y utilizada en el mundo hispanohablante. Ahí pueden ver las diferentes revisiones, la última en el año 2015, siendo la más usada la del año 1960. Todo lo que hemos visto hasta hoy ha costado sacrificio y sangre, porque muchos, para lograr este trabajo, tuvieron incluso que entregar sus propias vidas. Sin embargo, queda preguntarnos a nosotros, ¿qué es para nosotros nuestra Biblia? Ojalá sea una luz en medio de nuestro camino. Ojalá sea agua para limpiarnos y también para refrescarnos. Sea ojalá fuego que pueda de alguna manera purificar nuestras almas. Que sea oro, es decir, algo muy preciado. Que ojalá sea como la leche para alimentarnos conforme a nuestra necesidad del alma, pero sea también un alimento sólido para poder alcanzar madurez. Sea como una semilla que pueda generar fruto espiritual en nuestras vidas. Sea como una espada que penetra nuestra alma para hablarnos, a lo más profundo de nuestro corazón, y sea siempre como ese martillo que quebranta la piedra. ¿Es esto para usted la palabra del Señor? Que el Señor nos bendiga.